La disciplina del ayuno. En esta lección examinaremos un tema importante en el avance hacia una santidad práctica, la disciplina del ayuno. Aunque parezca a primera vista algo propio del pasado o de grupos místicos o fanáticos, el ayuno está respaldado por la enseñanza bíblica, confirmada por la experiencia de grandes hombres de Dios en la historia de la Iglesia y comprobado por muchísimos creyentes cuyas vidas son bendecidas por ello. Digamos desde el comienzo que el ayuno no es algo atractivo para la carne. Por el contrario, nuestra carne se opondrá tenazmente a su práctica, y pondrá toda clase de excusas. Igualmente, el diablo tratará de disuadirnos de hacerlo, porque sabe que ganaremos poder espiritual. Por ello, la práctica del ayuno será posible solo si anhelamos de todo corazón crecer en santidad y en victoria, y si tenemos convicciones claras de que es voluntad de Dios que lo hagamos, y que realmente trae bendición sobre nuestra vida. Veamos algunos aspectos claves de la disciplina del ayuno. A. El ayuno en las Escrituras. 1. En el Antiguo Testamento. Cuando leemos en 1 de Samuel 7:6, y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Observamos que el pueblo de Israel ayunó, y si seguimos leyendo los versículos 10 a 11, observamos que Jehová le entregó la victoria contra los filisteos. En 2 de Crónicas capítulo 20, que trata acerca de la victoria sobre Moab y Amón, donde Jehová peleó a favor de su pueblo Judá y le entregó la victoria, pero para que esto suceda observamos el punto clave que habla en 2 de Crónicas 23, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí dice tanto el rey de Judá llamado Josafat y todo el pueblo de Judá ayunaron. También en Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Observamos en este pasaje que la reina Esther, sus doncellas y todo el pueblo judío que estaba en Susa ayunaron, y así Jehová dio la victoria a Esther, que a través de ella salvó a su pueblo judío. 2. En el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo antes de empezar su ministerio tuvo que ayunar, y lo hizo 40 días y 40 noches. En San Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En San Mateo 17, 14-21, trata acerca de Jesús que sana a un muchacho lunático y donde que sus discípulos por su poca fe no pudieron expulsar al demonio que estaba dentro del muchacho, y él les dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. San Mateo 17:21. En Hechos 13, 2-3, el Espíritu Santo dijo que sean apartados Saulo y Bernabé para la obra misionera, donde se encontraban en ayuno y en oración Saulo, Bernabé y otras personas. Hechos 13:3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ve propósitos del ayuno. A la luz de los textos estudiados, hay varios propósitos para el ayuno. 1. Para mayor santidad en nuestra vida. La santidad se construye sobre una profunda aflicción por el pecado, y el ayuno es una forma de expresar esa aflicción. Con frecuencia Israel, u hombres de Dios como David, ayunaron cuando habían caído en pecado y dedicaron ese tiempo a la oración. No es que el ayuno nos hace santos automáticamente, sino que nos ejercita en el dominio de los apetitos e impulsos de nuestra carne, y de esa manera podemos vencer mejor las tentaciones. Además, al ayunar, nuestra autosuficiencia y orgullo son derrotados y aprendemos a someternos y a depender de Dios. 2. Por dirección de Dios en circunstancias especiales. Lo vemos claramente en la iglesia en Antioquía, donde al ayunar y orar, el Espíritu Santo pudo hablar a la iglesia y revelar sus propósitos para con Saulo y Bernabé. Al ayunar y orar, la mente y los sentidos espirituales son sensibilizados y podemos oír mejor la voz del Espíritu Santo. 3.
para fortalecernos espiritualmente para la lucha contra el diablo. ¿Recuerda cómo los discípulos no pudieron echar fuera al demonio de muchacho en San Mateo 17:16? El Señor Jesús explica luego que es necesario ayunar y orar para ello. Uno de los ministerios que Jesús ha dejado a su iglesia es el de liberar a los oprimidos por el diablo, y lo podrá hacer mejor si practica regularmente la oración con ayuno. Nota, aunque la palabra ayuno no aparece en algunos manuscritos, sí es enseñanza bíblica reconocida que el ayuno fortalece espiritualmente. 4. Para intercesión en situaciones de crisis. Los ejemplos de Josafat y Esther son típicos de situaciones de grandes crisis que los llevan a ayunar y pedir al pueblo que ayune también. Al ayunar, estamos diciéndole a Dios cuánto necesitamos y deseamos su intervención en esas situaciones y reforzarnos así nuestras oraciones. Debemos tomar muy en cuenta este hecho al pensar en la situación que se vive en nuestro país. 5. Para la ordenación de ministros para la obra. En Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Observamos que los apóstoles ayunaron y oraron al constituir a los ancianos en cada iglesia, para encomendarles al Señor. Seguramente era necesario esto para que recibiesen dones del Espíritu por medio de la imposición de manos, como en el caso de Timoteo, donde encontramos esto en 1 de Timoteo 4:14. En las grandes ocasiones en la vida de la iglesia y en el ministerio, el ayuno tiene un lugar importante. Clases de ayuno. 1. El ayuno natural. En San Lucas 4:2, por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Has notado que no dice que no bebió, ni que sintió sed? Normalmente, un hombre no puede sobrevivir 40 días sin beber agua. Por ello el ayuno de Jesús fue abstinencia de alimentos sólidos pero no de agua. A esto se ha llamado el ayuno natural, y es el más apropiado para ayunos prolongados o para personas con deficiencias orgánicas o físicas. En el ayuno de Jesús, siempre existe la pregunta si realmente ayuno con agua o sin agua. Según el libro El ayuno del Señor, escrito por el evangelista Ávila, ahí nos cuenta que muchos creyentes le hacían la pregunta acerca del ayuno de Jesús, si ayunó con agua o sin agua. Él nos cuenta diciendo, una vez un siervo de Dios me dijo, tuve una revelación y vi a Jesús en los días de ayuno en el desierto. De pronto aparecieron ángeles y le trajeron agua y vi cuando él extendió su mano y la tomaba. Yo sentía la presencia del Señor mientras él me contaba. San Marcos 1:13 dice que en sus 40 días en el desierto los ángeles le servían. Algo tenían que servirle. El hermano vio en la visión que le traían agua. 2. El ayuno total. Es la abstención de comida y bebida. Hay varios casos en las Escrituras de ayuno total. En Esther 4:16, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Nos enseña que la reina Esther y su pueblo ayunó 3 días y 3 noches sin comer ni beber. Vemos otro caso en Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. En este pasaje observamos que Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, ayunó 3 días sin comer ni beber. En ambos casos, y otros más en las Escrituras, el ayuno total duró solamente 3 días, y fue hecho en circunstancias muy especiales de crisis. Es verdad que la Biblia menciona casos de ayunos totales prolongados, como el ayuno de Moisés en el monte de Sinaí o el de Elías camino a Horeb, pero son casos en que sin duda hubo una intervención sobrenatural de Dios. No se debe intentar un ayuno total por más de 3 días sin un motivo suficiente y sin una clara indicación de Dios para ello. 3. El ayuno parcial. Es la abstención de cierta clase de alimentos durante un tiempo determinado o la abstención de ciertas comidas de cada día, también durante un tiempo determinado. Encontramos algunos casos en las Escrituras. En Daniel 1, 12-15.
Nos enseña que Daniel y sus amigos no aceptaron la comida del rey porque no querían contaminarse y prefirieron que les den legumbres a comer y agua a beber durante 10 días, y al cabo de los 10 días Daniel y sus amigos eran más robustos y sus rostros era mejor que de los otros muchachos que comieron la comida del rey. 4. La vida de ayuno. Muchos hombres y mujeres piadosas ayunan regularmente en determinados días de la semana. Otros ayunan por varios días con cierta frecuencia. Pero algunos siervos de Dios han sido instruidos por Él para vivir vidas de ayuno, es decir, comer siempre menos de lo que el apetito demanda. Es mantener el apetito bajo dominio, lo cual significa mantener el cuerpo bajo dominio siempre. Para muchos esto es más difícil que hacer un ayuno por unos días solamente. Este tipo de ayuno nos aparta al ayuno natural o total, depende de las circunstancias especiales de gran necesidad espiritual o a la intercesión por propósitos específicos. De cómo ayunar. Arthur Wallis, en su libro El ayuno escogido por Dios, da varios consejos en cuanto a la forma de hacer un ayuno. Aquí van algunos de esos consejos. 1. Si nunca has ayunado antes, empieza con un ayuno parcial. La próxima vez aumenta el tiempo del ayuno, y así sucesivamente, a medida que tu organismo se va habituando al ayuno. Cuando estés en condiciones de ayunar por un día completo sin sentirte débil o hambriento, podrás ayunar por más tiempo, 3, 5 o 7 días. 2. Desde antes de empezar un ayuno, deja de beber café o té, para evitar el dolor de cabeza por la privación repentina de cafeína. Algunos recomiendan comer solo fruta fresca el día previo del ayuno. 3. Hazte estas preguntas antes de empezar un ayuno. A. ¿Estoy seguro que el deseo de ayunar proviene de Dios? B. ¿Son correctos mis motivos? C. ¿Qué clase de ayuno me indica el Señor que haga? D. ¿Cuáles son mis objetivos espirituales para este ayuno? E. ¿Voy a ministrar al Señor mediante este ayuno? 4. El tiempo de ayuno será de lucha espiritual, en que Satanás querrá desanimarte, y tu propia carne intentará convencerte de que lo rompas. Se llama romper el ayuno a su terminación. Protégete con la armadura de Dios, Efesios 6, 10-17, y con mucha oración y alabanza. No te guíes por tus sentimientos para evaluar los resultados del ayuno, sino mantente en fe, confiando en que habrá bendición aún después del ayuno. 5. Al romper un ayuno, debes normalizar tus comidas en forma gradual, dando tiempo al sistema digestivo a recuperar sus funciones. Mientras más largo el ayuno, más tiempo de normalización. E. El ayuno escogido por Dios. El ayuno no tendrá ningún valor espiritual si no se hace con una actitud correcta. No será de bendición si no va acompañado de humildad y búsqueda de santidad. Jesús nos enseña cuando vamos a ayunar que lo hagamos en secreto, sin que nadie se dé cuenta cuando estamos ayunando. San Mateo 6, 17-18, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando vamos a ayunar, debemos hacer principalmente para consagrarnos más a Dios. Mira lo que dice Isaías 58, 6, el ayuno que Dios ha escogido es para 1. Desatar las ligaduras de impiedad. 2. Soltar las cargas de opresión. 3. Dejar ir libres a los quebrantados. 4. Romper todo yugo. Ahora, si Dios te pone el sentir de ayunar, hazlo sin temor, sabiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. 2 de Corintios 10:4. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús y en la presencia de tu Espíritu Santo, me acerco a ti, para pedirte que tu ayuno sea parte de mi vida espiritual y que me des tus fuerzas en cada ayuno que voy a ser guiado por tu Espíritu Santo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para seguir aprendiendo más acerca de la Biblia, no te olvides de compartir este video para que otros puedan aprender y de suscribirte y dejar tu comentario para que este canal siga creciendo. Hasta el próximo video, que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente.